Él es, durante muchos años, pues, un gran ponente, predicador y está colaborando y sirviendo también en GBG, ¿no? También en grupos bíblicos graduados. Durante muchos años ha estado allí. Puedes venir para aquí, Jaume. Bienvenido. Y viene hoy a tener el tiempo de la palabra con un título muy sugerente, ¿no? Que vemos en la hojita: Jesús en diálogo con la sociedad. No un Jesús que se queda aparte, sino que está en diálogo con la sociedad. Y tenemos la suerte de tenerlo aquí, no solo en la predicación de la palabra, sino que luego aquellos que estamos llevando el liderazgo de grupos de hogar, pues vamos a tener también un encuentro con él y va a ser un tiempo también de crecimiento y va a ser muy bueno. Y aquellas personas que todavía a lo mejor no estáis en un grupo de hogar, os animamos a que vayáis a la mesa de información y podáis incorporaros en un grupo. Estamos haciendo nuevos grupos, están creciendo los grupos de hogar y va a ser muy bueno, ¿no? Así que vamos a orar por la palabra y con ganas de escucharte, Jaume. Pues sí, Señor, qué bueno que podamos abrir la palabra, tu palabra, Señor, aquella que es perfecta y que viene de ti, Señor. Y en esta mañana pues te pido porque puedas hablar a través de Jaume, puedas guiarnos también, puedas hacernos pensar en aquello que es importante, en este diálogo con la sociedad, como cristianos, en qué podemos ser parte, Señor, de esta sociedad y ser de bendición para otros también, Señor. Y aquello que tú has puesto en su corazón, Señor, pues que pueda transmitirlo y pueda ser de ayuda para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar por leer un pasaje de la Escritura. Vamos a leer Mateo capítulo 5, los 12 primeros versículos. Yo voy a leer de la Biblia en la Biblia de las Américas, esta versión, pero coged la que tengáis, la que sea vuestra versión de vuestro corazón y leed en ella. Es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús en diálogo con la sociedad. Dios en diálogo con el mundo. Es curioso el término diálogo, porque Dios, que lo sabe todo, que no necesita preguntar nada, siempre ha decidido entrar en contacto y hacernos preguntas. No es un Dios que solo habla, sino que es un Dios que escucha también. Es un Dios que pregunta a los seres humanos. ¿Os acordáis cuando Caín mata a Abel, ¿no? En lugar de decirle, ¿qué has hecho? Le pregunta inmediatamente, ¿dónde está tu hermano? ¿Es que Dios no sabía dónde estaba su hermano? Por supuesto que lo sabía, ¿no? Pero Dios entra en diálogo con nosotros, Dios entra en diálogo con la sociedad, con cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Mirad, porque aquí vemos que hay un patrón de conducta. ¿Habéis visto en los versículos, los dos primeros? Dice: y cuando vio las multitudes, Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, la posición que tomaban los maestros en aquel tiempo, se sentaban para enseñar. Hoy en día nos ponemos de pie, ¿no?, para enseñar. En aquel tiempo se sentaban los maestros para enseñar y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. ¿Vale? O sea, fijaos que aquí hay como tres personajes. Un primer personaje es Jesús.
Un segundo personaje son las multitudes, la sociedad, el mundo, los que no pertenecían a Jesús. Y en tercer lugar tenemos a los discípulos. Y mira qué estrategia coge Jesús para dirigirse, para entrar en diálogo, para entrar en contacto con el mundo. Él enseña a sus discípulos con la multitud detrás. Y esto es la estrategia de enseñanza que Dios ha escogido. Dios nos habla a nosotros y nosotros representamos a Dios delante de la sociedad. Nosotros vamos a lo que son nuestros lugares de misión para que aquello que nos ha hablado el Señor lo haya hablado delante de la sociedad. Y esto es una cuestión clave y muy importante. Cada uno de nosotros ha sido encargado con un lugar de misión. Cada uno de nosotros ha sido puesto en un lugar de la sociedad. Y Dios va a dialogar con la sociedad, nos envía a dialogar con la sociedad, no solo a hablar, a dialogar con la sociedad, a entrar en sus problemas, a cada uno de nosotros, y nos ha puesto en lugares estratégicos para que así lo hagamos. ¿Cuál va a ser el mensaje central de Jesús durante todo este sermón que, como lo conocemos bien, es el Sermón del Monte? Este es el inicio del Sermón del Monte, ¿verdad? Pues el tema central del Sermón del Monte, el tema del cual Jesús va a estar predicando, el tema central de la predicación de Jesús, de hecho, en todo su ministerio fue el reino de Dios. Aquí de lo que está hablando en estas bienaventuranzas es de el reino de Dios. Y a veces no es fácil de entender ese concepto de el reino de Dios. Pero el concepto del reino de Dios tiene que ver con el lugar donde Dios reina. Esto es el reino de Dios. El lugar en donde este reino es reconocido por los demás, además. Es donde este reino es aceptado por los demás, es bien recibido por los demás. Y esto es un reino que llega como una invasión, porque el ser humano rechaza el reino de Dios. El ser humano, Génesis capítulo 1, el inicio de la Biblia, nos plantea una relación de diálogo con el ser humano, una relación de cercanía con el ser humano. Hay un versículo que me encanta que dice que Dios bajaba cada tarde al jardín al fresco de la tarde. Me dice, se le habría estropeado el aire acondicionado a Dios y bajaba al fresco de la tarde porque no tenía aire acondicionado ahí en el cielo. No, lo que te está enseñando es el deseo de Dios de crear a un ser humano y de estar cerca de él, de hablar con ese ser humano. Dios nos creó para tener relación con él. Es por esto, es por lo mismo que un padre tiene un hijo. ¿Por qué tienes un hijo? Tienes un hijo porque quieres relacionarte con él, tienes amor para él y quieres darle ese amor a tu hijo, y es por esto que lo tienes, para poder relacionarte con él, ¿no? Pero todo esto termina. Ese Dios confiere al ser humano la administración y el gobierno de toda la tierra, ¿vale? Génesis capítulo 1, 26 a 28, se llama el mandato cultural, cultivad la tierra, extenderos, ¿no? Fructificad, sacadle partido a esto de la tierra. Y Dios les dice una cosa, si algún día comes de este árbol, todo esto terminará, viene la muerte. Te vas a alejar del autor de la vida. Y alejarse del autor de la vida es la muerte. Y el ser humano lo que hace, fijaos bien, es poner fe. Esto es lo que hace el ser humano. Pero esa fe que estaba depositada en ese Dios único con el que tenía una comunión íntima y cercana, de golpe ese ser humano pone fe en la palabra del diablo, en lugar de poner fe en la palabra del Dios que conocía. El Dios que conocía dice, si comes de este árbol morirás. El diablo le dice, si comes de este árbol serás como Dios, ¿vale? Y el ser humano quiere ser como Dios, pero sin Dios. Este es el problema. Porque el deseo de Dios es que seamos como Dios realmente. Esto es lo que Él quiere conseguir de nosotros. Pero de alguna manera, el día que dejes... y el ser humano pone confianza en la palabra del diablo y el reino se cae. El reino se rompe definitivamente. Y todo el intento de Dios es el de restaurar el reino en la tierra. Eso no significa que el reino se rompa, no significa que Dios haya dejado de reinar.
Esto es muy importante entenderlo. Dios seguirá teniendo el gobierno, pero ahora hay un reino rival, un reino creado por el ser humano, que ha cogido todo lo que es la bendición y la ha entregado en manos. Él era el administrador legítimo y ha puesto esa administración legítima en manos del diablo. Somos nosotros los seres humanos los que hemos convertido al diablo en príncipe de este mundo. ¿Quién le nombró sino nosotros? Nosotros le hemos nombrado porque éramos administradores legítimos de la tierra. Éramos los que realmente teníamos el poder sobre ese reino. Y ahora lo hemos traspasado a otro. Ahora hay un reino rival en la tierra y todo es reconstruir el reino. Dios comienza con Abraham y comienza con su promesa a avanzar ese reino en la tierra. Y luego traerá la ley que expresará la voluntad eterna de Dios para los seres humanos, que es lo que Dios desea para nosotros. Pero finalmente, después de toda la historia de Israel, finalmente ese Israel que había sido hecho para cumplir el propósito y la misión, para restaurar el reino, finalmente no conseguirá el propósito. Tiene un llamamiento claro, tiene medios para conseguir este llamamiento y finalmente no consigue cumplir la misión. Y Dios traerá al verdadero Israel. Dios traerá a aquel que es la viña realmente, porque la viña parecía Israel en el Antiguo Testamento, pero hay alguien que es la verdadera vid, ¿no? Y Él es el cumplimiento de todo esto, ¿no? Y Jesús, sus primeras palabras en el capítulo anterior, en el capítulo 4 y en el versículo 17 son estas: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. En Marcos capítulo 1, versículo 15, este es el tiempo, el reino de Dios ha venido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así se puede entrar en ese reino otra vez, podemos nosotros volver a pertenecer al reino de Dios. Y esto es la cuestión clave aquí. La cuestión clave es que se entra en este reino por un acto de arrepentimiento, por un acto de decir, lo hice mal, este no era el camino. El arrepentimiento es un cambio en la mente, en primer lugar. Un cambio en la mente que dice, no era por ahí, este no era el camino. Esto solo nos llevaba a apartarnos del autor de la vida. Tenemos que volver a Dios. Y ese es el arrepentimiento, que es un cambio de mente. Y las bienaventuranzas serán esa nueva mentalidad. La nueva mentalidad de esos que se han arrepentido, de esos que han creído en el Evangelio, son esas bienaventuranzas. Por lo tanto, el tema central de lo que estamos viendo es que la misión de Dios, la misión de Jesús con toda la sociedad, se va a llevar a cabo a través de una nueva humanidad. Fijaos bien que es parte del mensaje. Nosotros somos parte del mensaje. La gente va a ver el mensaje. No solo va a escuchar el mensaje, sino que va a tener oportunidad de verlo. Cuando te vea a ti, tú eres la representación del mensaje. Tú eres el mensaje vivo. Es en ti que se dan esos valores del reino. Tú eres el bienaventurado que va a llevar todos esos mensajes del reino a su cumplimiento. Mirad bien, a veces interpretamos las bienaventuranzas de esta manera. A ver con cuál de ellas me identifico. A ver si es que soy un pacificador, o si es que soy de los humildes, o si es que soy de los que sufren, o si es que... Esta no es la perspectiva de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es el menú del restaurante para que tú escojas qué plato quieres tomar, sino que las bienaventuranzas es un solo conjunto que las 8 definen cuál es el nuevo carácter de esa persona que ha entrado en el reino de Dios. Cada una de ellas es una ventana diferente que se abre sobre tu vida para contemplar un aspecto diferente de cómo son los discípulos de Jesucristo. Por lo tanto, no puedes escoger. No es aquello de, yo voy por los que lloran o yo voy por los humildes. Las bienaventuranzas no se interpretan así para nada, sino que todas ellas son el reflejo
no de lo que debemos ser, sino de lo que realmente somos los discípulos de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta que no dice sed esto? No está en imperativo, sino lo que está diciendo es una declaración. Vosotros sois bienaventurados los que son así, porque no es un deseo, es un reflejo de lo que nosotros somos como pueblo de Dios, facetas del mismo discípulo. No son 8 caminos distintos, sino 8 ventanas al mismo corazón transformado por parte del discípulo. Otro aspecto que puede ser interesante es el aspecto de contemplar la palabra. ¿Verdad que la palabra no es habitual? Nosotros no nos vamos diciendo los unos a los otros bienaventurado, bienaventurado, ¿no? Es una palabra rara para nosotros en el día de hoy. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Cómo podemos nosotros entenderla bien? Porque a veces podemos malentender la palabra y claro, tenéis que pensar una cosa, que cada una de las 8 comienza por bienaventurado. Si no entendemos bien la palabra bienaventurado, no entendemos bien el contenido de lo que hay detrás. Vamos a ver. La palabra bienaventurado lo usaban los griegos. En primer lugar, Platón la usaba, por ejemplo, para definir una cualidad de los dioses. Los dioses eran bienaventurados, decían en el griego clásico. Eran afortunados, eran seres, no personas, en un estado pleno, eran los que eran libres de las limitaciones que los seres humanos tenemos. Era una condición objetiva la de ser bienaventurado. Una condición objetiva, no una condición subjetiva, sino una condición objetiva, observable en su ser. Cuando la versión de los 70, que sabéis que es la versión que hicieron, la traducción al griego que se hizo en Alejandría del texto hebreo, pues cuando usa la palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento, ¿os acordáis de un texto que comienza por bienaventurado? Salmos. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el Salmo 1? ¿Cómo comienza? Primera palabra del Salmo 1, bienaventurado es el varón, ¿no? Esa es la palabra con la que comienza. Vale, ¿qué significaba ahí la palabra bienaventurado? Mirad, es una palabra relacional, tiene un concepto sobre todo relacional. Es decir, esta persona es bienaventurada porque está en la correcta relación con Dios. Es bienaventurada porque está en una relación próxima y cercana. Y mirad bien, es una declaración divina que es bienaventurado. Es Dios quien dice que este es bienaventurado, que el varón que no anduvo en consejos de maldad, él es bienaventurado. Es una declaración divina, no es una situación subjetiva. No lo dice el varón, lo dice Dios que es bienaventurado. ¿Entendéis la cuestión? Por lo tanto, esto nos ayudará a entender el uso que se hace en Mateo capítulo 5. Bienaventurado es el que está en la relación correcta con Dios y Dios lo declara bienaventurado. Por lo tanto, no será una declaración de felicidad subjetiva. Algunas veces se nos dice, ¿por qué no traducís bienaventurado por la palabra felices? Porque felices nos llevaría a un engaño. Nos llevaría al engaño de que pensaríamos que los que están en el reino son emocionalmente felices y que tienen que andar todo el día felices. Y no es esta la palabra, sino que es una declaración que hace Dios de que están, por pertenecer al reino, están en la correcta relación con Dios. Están en el sitio correcto delante de Dios. Y por eso comenzará bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Porque el que pertenece al reino, el que ha aceptado el reino, está en la correcta relación con Dios. Y Dios le declara bienaventurado, le declara en la correcta relación con Dios. Como os decía antes, es declarativo. No dice sed felices, no dice sed bienaventurados, dice sois bienaventurados. Por el hecho de estar en Cristo, de ser discípulos de Cristo, somos bienaventurados. Es esta relación con Cristo la que nos hace bienaventurados. Es presente y es escatológica esta relación. ¿Qué quiero decir con esas palabrejas? Quiero decir que
los que son bienaventurados, ¿habéis visto la primera de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que por el hecho de ser pobre en espíritu, ya perteneces al reino de los cielos. Es presente en este sentido el reino de los cielos. Tú ya experimentas la bendición de Dios por el hecho de ser pobre en espíritu. Pero a la vez, si miráis, hay las demás bienaventuranzas, hay 7 en futuro, 6 en futuro y 2 en presente de las bienaventuranzas. Porque eso significa que a veces lo que ya eres en el día de hoy no va a terminar de reflejarse, no va a tener su perfecto resultado hasta el día en que Jesús vuelva. Es por eso que decía que es presente y es escatológico, porque para el cumplimiento total de algunas cosas vamos a tener que esperar el regreso de Cristo. Mirad la segunda, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. A veces en el día de hoy no nos toca el consuelo. A veces en el día de hoy solo sufrimos y tenemos que esperar el consuelo para el futuro. A veces en el día de hoy solo lloramos. Aquí no vamos a recibir todas las promesas, sino que parte de ellas sí se experimentan ahora, pero parte de ellas vamos a tener que esperar al futuro. Por lo tanto, nosotros somos la gente que espera. Somos la gente que está pisando el suelo porque el reino ya es presente, ya tiene efectos en el día de hoy, pero mirando al futuro, porque todo no lo vamos a recibir ahora y aquí. Y lo mismo sucede en la 3. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra en el futuro. No la heredarán ahora, sino que la heredarán en el futuro la tierra. Por lo tanto, nosotros pisamos suelo, actuamos conforme al reino ahora, nos comportamos como bienaventurados en este momento, aquí y ahora, pero esperamos en el futuro. Somos gente que espera recibir cosas en el futuro, no solo en el presente. Y en tercer lugar, es contracultural esta palabra. Y digo que es contracultural porque Jesús aplica esta palabra a personas que el mundo llamaría fracasados, que el mundo llamaría perdedores, que el mundo llamaría débiles o desgraciados. Son la gente que no está en la cima, son la gente que no está surfeando el éxito, sino son gente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que no está todo el día por crecer, sino está todo el día por parecerse a Jesús. Y esa doble mentalidad los convierte en contraculturales. Jesús redefine quién vive una vida buena. Nuestra sociedad nos da patrones para saber quién vive una vida buena, ¿no? Si tienes fama, si tienes éxito, si tienes dinero, si tienes sexo, si tienes... Todo esto son los valores para que una sociedad diga, este está en la cima, este es popular, este es un influenciador, este es... Jesús no cumpliría ninguno de estos requisitos. Jesús no cumpliría ninguno de estos. Y Él es el vencedor. Él es el que murió en una cruz, queridos. Morir en la cruz era ser maldito. La ley maldecía al que moría en una cruz. Él no tenía nada, pero Él es el único que se ha levantado de la muerte. Todos los demás, todos los que parecen tener éxito, los puedes ir a buscar en la tumba, pero este se levantó de la muerte. Dios lo reivindicó completamente. Y esta es la cosa. Hay una cuestión de lo que la sociedad declara vencedores y de lo que Jesús redefine quién son los vencedores, quién vive la vida plena. Hemos de entender que la palabra vida eterna que nos promete la Escritura no se refiere específicamente a la palabra vida eterna, a una vida muy larga. No es una vida muy larga, no es el énfasis no está en la extensión de la vida, sino está en la clase de la vida. Y digo que está en la clase de la vida porque hay un solo ser
un solo ser, en todo el universo hay uno solo que tenga vida eterna. Y ese que tiene vida eterna es Dios. Por lo tanto, es que la clase de vida de Dios ha sido puesta en nosotros. Esto es lo que nosotros vivimos cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando entramos en el reino, cuando pasamos a formar parte del reino, la vida de Dios viene a nosotros. Esto es lo que es la vida eterna. Por lo tanto, no es solo una duración, es eterna. Es verdad que no termina, es cierto, pero no es el énfasis principal, sino que el énfasis principal es que es la vida de Dios, es la vida plena, es la vida de verdad, la vida. Nosotros vivimos aquí una vida que se dirige a la muerte. Nosotros vivimos aquí una vida que no podemos retener. Vivimos aquí una vida que es solo un proyecto parcial, que algunos, un poeta catalán, ¿no?, que se llamaba Miquel Martí i Pol, decía que de l'amor lenta, per por o per mala fe, en diem vida. Y esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que vivimos una muerte lenta, pero que por miedo o por mala fe la denominamos vida. Pero esto no es vida. La vida realmente es la vida de Dios. Es la que Él te entrega. Es la vida plena, la vida que realmente es la vida llena, ¿no? Esto es la vida de Dios. Por lo tanto, ¿qué no significa la palabra? No significa que está contento emocionalmente, que lo está pasando bien. No significa esto. Bienaventurados no significa que es una persona mentalmente positiva, que todo el día dice que todo le va bien. No es que tiene éxito visible. Es otro tipo de declaración, que es alguien a quien Dios lo declara bendecido. Esta es la cuestión de lo que hay detrás. Bueno, algunas ideas, ¿vale?, que vamos a ver dentro de este texto, solo algunas, porque no nos da tiempo de analizar todas las bienaventuranzas, dan para un mensaje cada una de ellas por lo menos. Pero vamos a ver algunas cosas que me parecen interesantes. Agrupamos las tres primeras con personas que tienen un ser interior bajo. Y no estoy hablando de desanimados, sino estoy hablando de alguien que ha decidido caminar el camino contrario que emprende la sociedad. En nuestra sociedad, como os decía antes, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Cuál es la experiencia de la sociedad? La experiencia de la sociedad es: estoy aquí, me esfuerzo para subir, para mejorar, para tener un cargo mejor en mi empresa, para cobrar más. Vivo en un piso en Barcelona, me traslado fuera, una casa que tenga jardín, voy para arriba, tengo un coche, ya comienza a ser un poco viejo, quiero uno nuevo. Esto es una persona que prospera, una persona que sube. Y todos nosotros, el universo, la sociedad, está enfocada a esto. Y a nosotros nos parece incluso que esto es lo normal. Y Jesús dice: no es normal, no es normal. Viene Él y camina un camino de descenso. ¿Os habéis dado cuenta? Como Filipenses capítulo 2 describe que el que era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que kenosis, se vació a sí mismo, se hizo nada y se hizo ser humano. Esto es vaciarse mucho, es dejar la gloria, venir aquí, esto es hacerse ser humano. Y siendo ser humano, se hizo siervo, y siendo siervo, bajó más abajo aún y se hizo obediente a una muerte de cruz, que era la peor. ¿Entendéis el camino de Jesús? Esto es el camino de Jesús. Porque el camino de Jesús no termina en la tumba, sino que el camino de Jesús termina en la gloria. Y a este Dios lo declaró Señor, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. ¿Entendéis cómo funciona el camino? El camino es primero la cruz y luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. Y nosotros tenemos que pensar en cómo funciona esto, porque el camino de ascender no lleva a ese sitio.
no lleva ahí, no es este el camino. Y nos negamos a recorrer el camino de Jesús. Nos negamos a ser, escuchadme la palabra, discípulos suyos. ¿Qué es un discípulo sino aquel que sigue a su maestro? ¿Qué es un discípulo sino aquel que camina en el camino que él anduvo? No hace un discípulo mirar a Jesús todo el día, caminar detrás de él, copiar lo que él hace, aprender de sus principios. Este es el camino de Jesús, el camino del descenso. Por eso os decía, estos son unos perdedores, estos son unos nada, estos los que no cuentan para nada son estos. Aquí estamos caminando ese camino porque no se pueden caminar los dos a la vez. Si vas a seguir a Jesús, vas a tener que andar otro camino distinto. Jesús está enseñando a la sociedad a través de mostrar otro modelo que son los discípulos. Y dice, ¿ves? Estos caminan como yo. Yo los envío a todas partes para que toda la sociedad pueda ver cuál es el camino de Jesús. Entonces tenemos que escoger. Y dice, bienaventurados. ¿Quién? Los pobres en espíritu son los bienaventurados. ¿Qué es un pobre de espíritu? Uno que espiritualmente no tiene ningún crédito. No es como los fariseos, no es como los escribas. Los escribas tenían todos los créditos, todo el mundo se les dejaba pasar, les daba los primeros sitios, ¿no? Estos eran los que no eran pobres espiritualmente. Estos eran los ricos espiritualmente de la sociedad. Dice, bienaventurados los pobres, ¿vale? Bienaventurados los que no tienen, fijaos bien la palabra, ningún mérito. El discipulado no está en contra del esfuerzo, el discipulado está en contra de la mentalidad del mérito. Dos cosas totalmente diferentes. O sea, a veces pensamos, no tengo que hacer nada para esto de ser discípulo. Yo aquí me siento y ya me caerá la lluvia encima. Mira, esto no funciona así. El discipulado es costoso. El discipulado es intencional. El discipulado es esforzado. Lo que está en contra es del concepto del mérito. El mérito es yo me lo he ganado, es yo lo he merecido. El mérito es yo tengo un gran espíritu. Y el Señor dice, no, mis discípulos son pobres. Mis discípulos lloran. Mis discípulos lloran por la falta de justicia. Pero la primera falta de justicia que les preocupa es las que hay en su corazón. Esta es la primera que les preocupa. Es que son ellos los que no son justos. Son ellos mismos los que no solo no son justos, sino son los que saben que no son justos. Porque todo el mundo no es justo, pero hay un montón de gente que no sabe que no es justo. Pero estos lloran. Estos lloran porque saben la injusticia en la sociedad no está ahí, está aquí, en este que os habla. Este es el injusto. Esto es lo que tenemos que entender, que nosotros qué mal está la sociedad. Jope, claro, formamos nosotros parte de ella, ¿cómo no va a estar mal? ¿Entendéis? O sea, nosotros somos los pobres, somos los que no tenemos ningún remedio, ¿no? Por nosotros no tenemos ningún remedio. Todo nuestro remedio está en Cristo. Bienaventurados los humildes, porque los humildes son los que reconocen esto. Los humildes saben quién es el pobre. Los humildes saben que no tienen nada. ¿Habéis visto lo que dice de los humildes? Dice, pues ellos heredarán la tierra. Hoy en día los humildes no heredan nada. No son de familia grande, de familia buena. Si eres de familia buena, heredarás, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que heredar aquí. En cambio, los que no tienen nada que heredar aquí, heredarán el reino. Ellos heredarán la tierra entera. No un trocito de tierra, ¿vale? Sino la tierra entera heredarán ellos, porque toda la tierra es para ellos, es para los bienaventurados, ¿entendéis?
¿Entendéis el contraste? Los que no ganan ahora, los que no ganan aquí, los que no experimentan la justicia, los que tienen que llorar, los que son pobres. El humilde no solo es el que piensa menos de sí mismo, porque hay gente que no piensa nada bueno de sí mismo, pero está todo el día pensando en sí mismo. ¿Vale? Y el humilde no es el que piensa menos de sí mismo, es el que piensa menos en sí mismo. Este es el humilde. Por lo tanto, de verdad, hay gente que todo el día está hablando mal de él, de sí mismo, pero ¿sabéis qué? No para de hablar de sí mismo. Y este es el problema. El problema es estar todo el día centrado en ti mismo. Y al final, tú no eres nada, pero para ti ocupas todo, ¿vale? Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que piensan en los otros, bienaventurados los que piensan que los demás más, que los demás primero, ¿no? Y luego yo en tercer lugar, primero Dios, luego los demás, luego si queda algo yo. Esto es lo que piensa. En la alimentación de los 5.000, ¿os acordáis? Luego si queda algo yo. ¿Qué quedó? 12 cestas llenas. Los demás tuvieron un pan o dos, los que quisieron, hasta hartarse. Pero para nosotros 12 cestas llenas. Después de haber servido, después de haber recorrido el camino de Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Cómo que los que tienen hambre y sed? Los que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, de la suya, que para ellos la justicia es algo tan importante, tan primordial, que tienen hambre y sed, que explican eso en términos de comida y bebidas. ¿Qué es más urgente? Tener hambre, ¿no? La primera necesidad que uno tiene que suplir es la del hambre, ¿no? La de la sed. Pues dice, los que tienen hambre y sed, los que no pueden vivir, los que no pueden pasar sin justicia. Y la primera, la suya. El primer lugar donde tiene que molestarte el mal, el primer lugar donde tiene que molestarte el pecado, el primer lugar donde tiene que molestarte la injusticia es en tu propia vida. El lugar donde no puedes vivir con ello es con el mal que hay en ti y luego con el que hay en la sociedad. Bienaventurados los misericordiosos, porque los misericordiosos saben una cosa, que los demás hacen las cosas mal. Esto es lo que saben los misericordiosos, que los demás necesitan ser perdonados, que los demás necesitan un abrazo, no cuando lo han hecho bien, sino cuando lo han hecho mal. No cuando lo han hecho bien, sino cuando nos han hecho mal a nosotros. Alguien decía que perdonar es la cosa más fácil de este mundo, solo cuando no tengo nada que perdonar, ¿vale? O sea, cuando no tengo nada que perdonar, perdonar es lo más fácil. Pero qué difícil es cuando tengo algo que perdonar. Misericordiosos. Una cosa, ¿os habéis fijado lo que recibirán los misericordiosos? Recibirán misericordia para ellos también, porque yo soy alguien que necesita ser perdonado todos los días. Necesito a alguien que necesito misericordia porque lo hice mal, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Alguno de limpio corazón por aquí? ¿Quién es de limpio corazón? ¿Vale? Pero nosotros somos aquellos que hemos sido hechos de limpio corazón. Es aquellos cuyo corazón ha sido limpiado, que la sangre de Jesús ha servido para limpiar nuestro corazón, ¿no? Porque ellos verán a Dios. ¡Qué bárbaro! Esto es un triunfador. Es alguien que algún día verá a Dios cara a cara. Esta es la diferencia. Lo demás no te durará nada. No te durará nada. Pero estos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. Activamente procuran la paz. Son agentes de reconciliación en los lugares donde la reconciliación es más difícil. En el lugar de trabajo. Es un lugar donde la reconciliación es muy difícil. Es muy difícil la reconciliación en partes de la sociedad. No vivimos en una sociedad más enfrentada que lo que había sido en los últimos decenios. No hace decenios que la sociedad no estaba tan enfrentada como ahora. Esta sociedad necesita pacificadores. Cuida de tus redes sociales. Cuida lo que dices en
X, en Instagram, en Facebook, en donde estás. Parte de nuestras vidas en el día de hoy ya no suceden en el mundo real, sino que parte de nuestras vidas, un tanto por ciento de todas nuestras vidas, suceden en el mundo digital. Cuando estás en el mundo digital, tienes que comportarte como discípulo de Jesús en el mundo digital. Parte de la tarea de los pastores hoy en día consiste en enseñar a nuestros miembros a vivir en el mundo digital, porque nuestros miembros se comportan como auténticos haters cuando están en el mundo digital. ¿No os lo creéis? ¿Tenéis gente de la iglesia en vuestros propios Instagram, X o así? Mirad lo que dicen. Mirad lo que dicen. Gente que aquí el domingo es un encanto. Es un encanto. Niño Jesús. Puro niño Jesús. Y luego sale de aquí y se comporta como el auténtico diablo en las redes sociales. Insulta, ofende. Queridos, tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús no termina cuando abres tu red social. No termina cuando entras en TikTok. No termina eso. Es algo que es en todas las esferas de la vida. Necesitamos pacificadores en las redes sociales. Necesitamos gente que activamente contribuya a la paz, que sea agentes de restauración de lo que está roto en el mundo digital también. No gente que odia. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan. No es plato de buen gusto el ser insultado, el ser perseguido, que digan cosas malas contra ti. Fíjate, dice, falsamente. A veces el problema, ¿sabes cuál es? Que las dicen y tienen razón. Porque si nos hemos convertido en unos haters y la gente habla mal de nosotros y del Evangelio, pues ¿qué van a decir si no? Es que es verdad. Por favor, que lo digan falsamente, que sea mal, que sea por nuestra identificación con Cristo que hablen mal, no por las cosas que hacemos mal. Pero dice, cuando hablen mal contra vosotros, cuando hablen mal por pertenecer al Evangelio, sois bienaventurados, sois declarados bienaventurados por parte de Dios. Hay que soportarlo. A veces, ¿cuántos hermanos nuestros están siendo perseguidos en este domingo, en el día de hoy? Se calcula que aproximadamente 388 millones. ¿Parece poco? A mí no me parece poco. Una cosa es estar desde aquí, que no me va a perseguir nadie cuando salga, hablándoos a vosotros, que no os va a perseguir nadie cuando salga, acerca de lo que ellos viven. Otra cosa es estar donde ellos viven, es ser el perseguido, ¿entendéis? Pero la Biblia dice una cosa, bienaventurados, bienaventurado él, bienaventurado cada uno de esos 388 millones cuyas vidas están en peligro, bienaventurados ellos, ¿no? Y nosotros podemos estar con ellos, podemos acompañarles en eso. Un destino distinto. Cada bienaventuranza es una llamada a la conversión de nuestra escala de valores, a la conversión del camino de la subida al camino de la bajada. ¿En qué debemos convertirnos en el futuro? ¿De qué debemos arrepentirnos? La manera de entrar en el reino, ¿os acordáis? Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. La sociedad dice, feliz el fuerte. Jesús dice, feliz el manso. La sociedad dice, feliz el que está satisfecho. Jesús dice, feliz el que tiene hambre. La sociedad dice, feliz el que tiene éxito. Jesús dice, feliz el que es fiel, el que hace lo que tiene que hacer. Feliz el que es fiel. Jesús finalmente no solo habla de esto, Jesús encarna cada una de esas realidades. ¿Quién es el que siendo rico realmente se hizo pobre?
¿Quién es el que vino a llorar sobre Jerusalén y sobre nuestras ciudades? ¿Quién es realmente el humilde? ¿Quién es el que tenía hambre y sed de justicia? ¿Quién era realmente el misericordioso? ¿Quién era el pacificador por excelencia, el que vino a traernos paz a cada uno de nosotros? ¿Quién fue finalmente el perseguido? ¿De quién se habló mal? ¿Quién fue el que recibió sobre su cuerpo nuestras heridas? Esto tiene que ver no con sentido de responsabilidad, no, ahora seré más bueno, me portaré bien, ahora saldré de aquí y seré un ciudadano responsable. Siempre les digo esto a mi congregación, los que sois buenos, 3 semanas. Los que sois regulares, 3 días. Los que sois como yo, 3 segundos. El sentido de responsabilidad no hace discípulos de Jesucristo. El sentido de responsabilidad hace gente esclava a la ley. Me portaré bien, ahora sí lo haré bien. La próxima vez, ¿sabes? Como cuando tus hijos dicen, no ho faré més, papá, no ho faré més. A mí me dura esto, me dura el tiempo de no ho faré més, ¿no? Pero Jesús ha ofrecido otro camino para hacer discípulos. El camino que Él ha ofrecido es la unión con Cristo, el pegaos a Él, el miradle, el seguidle a Jesús, ¿no? El observad cómo lo hace. La transformación del corazón por la obra del Espíritu Santo. El hecho de entender que esa transformación no la podemos conseguir nosotros. ¿Acordáis del versículo? Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Habéis visto lo que dice? Y yo os haré. Qué curioso. No dice vosotros llegaréis a ser por vuestro mucho esfuerzo. No dice esto. Dice y yo os haré. Es por la unión con Cristo por la que viene la transformación. Es por la obra del Espíritu Santo que nosotros debemos querer y anhelar en nosotros. Es por esa transformación que viene por estar pegado a Él, por estar junto a Él. Es por reconocer todo lo que hemos recibido, cómo hemos sido amados. Si no te mueve el hecho de haber sido amado por Cristo, por lo que Él dejó, por lo que el Padre te amó, por lo que el Espíritu Santo hace en tu corazón, no te moverá el sentido de responsabilidad. Si no te mueve el corazón lo que Él ha hecho por ti, no lo moverá el sentido del deber. Que el Señor os bendiga. Pegaos a Jesucristo. Amén.